Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es María del Carmen Martínez Martínez. Soy maestra en neurorehabilitación, licenciada en terapia física. Les quiero compartir el día de hoy que, bueno, yo soy originaria del estado de Tlaxcala, de un pequeño municipio que se llama Huamantla. Entonces, el día de hoy agradezco a UNAM por hacerme esta invitación para darles a ustedes o compartir con ustedes lo que va a ser esta sesión específico. Quiero dar un inicio prácticamente porque el tema que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser algo que es específico, algo que como todo fisioterapeuta debe de crear, debe de desarrollar y debe de plantear. Es muy importante que nosotros, al momento de estar viendo a un paciente, vamos nosotros a comenzar a dar detalles específicos. Requiero en primera instancia ir conociendo al paciente, obviamente me presento, posteriormente voy a comenzar a recabar datos y voy haciendo todo un proceso que dentro de la disciplina de fisioterapia lo requiero para poder llevar a cabo lo que va a ser una intervención fisioterapéutica. En esos elementos que yo voy realizando durante ese método, me va a decir algo en específico. Tienes que llegar a ser un punto donde tu fisio tengas la capacidad de comenzar a diagnosticar. Y vamos a hablar entonces sobre lo que es el diagnóstico fisioterapéutico, un poquito sobre algunos datos en específico. Lo que les voy a compartir a ustedes va a ser cuáles van a ser prácticamente el contenido que vamos a tener en esta pequeña charla. Okay. La primera es, bueno, la fisioterapia y su objeto de estudio. Dos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el método de intervención fisioterapéutico, que de ahí va a partir lo que va a ser el diagnóstico fisioterapéutico. Tres, un poquito de cómo surge el diagnóstico fisioterapéutico para que actualmente nuestra disciplina sea una disciplina autónoma. ¿Qué es el diagnóstico fisioterapéutico? El diagnóstico fisioterapeuta ahora, ya que conocemos parte de cómo se desarrolló, qué es, quién me apoya a realizar o cuál es el método que yo debo de seguir para poder llegar a generar ese diagnóstico fisioterapéutico, cuáles son los componentes de ese método que se conoce como la clasificación internacional de la funcionalidad y algunas actividades que quiero generarles para dar una retroalimentación de lo que va a ser el método el diagnóstico terapéutico. Entonces, vamos a empezar un poquito sobre lo que es el diagnóstico fisioterapéutico. Para empezar, la fisioterapia como tal, tenemos que, va a ser una disciplina que es dentro del área de la medicina. Pero, ¿cuál es la función del fisioterapeuta? En este caso, ¿cuál es la característica de esa disciplina para poder estudiar? ¿Okay? Vamos a tener dos cosas. La fisioterapia, ¿quién es su objeto de estudio? Obviamente va a ser la persona y el ser humano. Nosotros vamos a tratar con personas o vamos a tratar con clientes, como en algunos aspectos no los mencionan. Al fin y al cabo va a llegar a ti ese paciente porque va a querer que le soluciones un problema. Y ese problema que va a presentar ese paciente va a ser un estado anormal de salud. Llámese una lesión, llámese un síndrome, llámese una alteración. Todo aquello que va a venir hacia ti, porque va a venir a confiar en ti, se va a acercar la persona. Y esa persona o ese ser humano va a ser nuestro objeto de estudio. Pero yo que tengo que analizar de esa persona prácticamente va a ser el movimiento. La característica de los fisioterapeutas es eso, y de la misma disciplina de la fisioterapia. Vamos a estar analizando el movimiento. Para que yo pueda observar las acciones que se van a generar en el movimiento, pues obviamente yo tengo que realizar un análisis a partir de que llega mi paciente hasta que mi paciente comienzo a generar una perspectiva de valoración, aplico un tratamiento y yo ya puedo decir si mi paciente está de alta, sigue en el tratamiento o incluso se llega a interrumpir por algún motivo, en este caso, la intervención fisioterapéutica. Y es así que, como yo les menciono, que el fisioterapeuta dentro de nuestra disciplina, vamos a estar analizando tres cosas: al paciente, al cliente, vamos a generarle una solución al problema de la salud y esto lo vamos a hacer a través de un método. Toda disciplina médica va a tener un método y el método que nosotros vamos a platicar va a ser el método de intervención fisioterapéutica, lo que nosotros conocemos como MIF. Y me va a decir que el MIF es un método sistémico, organizado, capaz de administrar la intervención fisioterapéutica de forma individualizada, que se va a centrar en la identificación y en el tratamiento de respuestas únicas
de las personas o grupos de las alteraciones de salud reales o potenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, yo a través de una serie de pasos que voy a estar realizando, voy a tratar de generar una intervención fisioterapéutica. Como aquí me lo menciona, va a ser individualizada, porque cada persona que yo voy a tratar, que va a venir a mí, es una persona totalmente diferente. Y que incluso la identificación de los signos y síntomas que voy a detectar a través de lo que va a ser la anamnesis y en el examen físico, entonces yo me voy a poder detallar las características propias de la persona. Este método que nosotros tenemos dentro de la fisioterapia me va a decir que va a consistir en 5 elementos. Va a ser la primera etapa que yo voy a realizar la examinación, la segunda la evaluación, la tercera va a ser el diagnóstico que nos corresponde ver el tema de hoy, 4, el pronóstico, la intervención fisioterapéutica y por último la alta en la reexaminación. ¿Ok? Este modelo nosotros lo sabemos que va a ser este método a través de un modelo de la Asociación Latinoamericana de Fisioterapia, el modelo de la APTA. Entonces, para que yo pueda llegar al diagnóstico, tengo que estar pasando por una serie de procesos para poder llegar a determinar este tipo de elemento básico que requiere el fisioterapeuta. Entonces, yo estoy hablando que en la examinación voy a tener una serie de actividades para poder llegar a conocer a mi paciente. Me dice, dentro de los elementos del MIP que tú tienes como terapeuta, como método para basarte, vas a tener que en la primera etapa va a ser la examinación. En esa examinación va a ser la primera entrada, va a ser la puerta por la cual va a entrar tu paciente y tú lo vas a comenzar a conocer. ¿A través de qué? Bueno, va a ser la forma de cómo tú vas a recopilar la información, obtienes esa información necesaria a través, en este caso, de lo que va a ser la historia clínica, a través del interrogatorio de aparatos y sistemas y a través de lo que van a ser los instrumentos de validación médica o de validación a través de la mediación. Entonces, esos elementos me van a generar que yo, cuando yo esté realizando esa historia clínica, esa interrogación de aparatos y sistemas, pueda adquirir la información necesaria que requiero. A través de la historia clínica, que como lo sabemos, vamos a tener 2 elementos importantes, la anamnesis o interrogatorio y vamos a tener lo que va a ser la exploración física. A través de esos 2 puntos esenciales va a ser cómo yo voy a conocer al paciente, qué información requiero de él y sobre ello voy a pasar pausa al segundo punto, que va a ser el segundo elemento del MIR, que es la evaluación. Y la evaluación me va a decir, bueno, aquí fisio, tú ya tienes la información que obtuviste a través del interrogatorio y a través de tu examen físico, a través de pruebas, que tú tomaste datos objetivos y que ahora yo requiero que a través del modelo de la apta te va a decir, tienes que valorarlo a través de 4 dominios. Esos 4 dominios, posiblemente ustedes ya en las sesiones anteriores ya estuvieron hablando parte de ellos. Era el sistema tegumentario, el sistema cardiovascular, músculo esquelético y neuromuscular. Cada uno de ellos me va a estar diciendo que va a tener ciertos dominios y ciertos patrones que yo voy a tener como un apoyo para poder valorar ahora parte de lo que van a ser 3 palabras importantes: deficiencias, limitación y restricción. Para poder pasar en este segundo punto al tercer punto. En este caso va a ser el diagnóstico funcional. ¿Cómo voy a llegar yo como fisioterapeuta a este punto? Bueno, tuve que haber realizado esta recopilación de datos, tuve que haber analizado la información y tuve que haberlos plasmado a través de estos dominios y patrones que me genera la APTA. Con esta, yo ya tengo parte de la información para poder comenzar a generar este diagnóstico fisioterapéutico. Pero me va a decir, aquí en el diagnóstico fisioterapéutico, para que lo creas, vas a requerir 3 cosas importantes: la información de la historia clínica, la información de lo que va a ser el método con el cual se puede llenar este diagnóstico fisioterapéutico y después de ello lo podemos transcribir, que va a ser el método de la CID. Y la otra parte, y que va a ser muy importante, es que tenemos que llegar a un punto donde no solamente es llenar por llenar, sino tiene que ser un razonamiento específico de qué es lo que una alteración le está dejando a mi paciente a nivel de las funciones, a nivel de las estructuras, qué es lo que le va a generar para dar una limitación en la actividad y por último, en el punto de la restricción.
Y es así que, bueno, nos mencionan cómo es que nace, cómo es que se crea este diagnóstico fisioterapéutico. Nosotros anteriormente no teníamos la capacidad de realizar un diagnóstico. Nos basábamos mucho con el diagnóstico médico que en este caso, los licenciados en medicina nos brindaban a cada uno de nosotros. Sin embargo, hubo personas en este caso que fueron valientes, que estuvieron duro y duro y duro y participando para tratar de que la carrera, que la disciplina de nosotros se fuera totalmente independiente, que fuera autónoma, que ya no dependiéramos de alguien para decirnos si podíamos hacerlo o no. Que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, claro que sí, pero para ello tengo que tener una serie de conocimientos, las bases específicas que me dieron en la escuela y todavía la experiencia que yo voy teniendo día a día. Y es así que en 1984, la Asociación Americana de Terapia Física, que es la APTA, va a reconocer los derechos de los fisioterapeutas para poder decir, tu fisio tienes la capacidad de emitir un diagnóstico fisioterapéutico dentro del ámbito de tus conocimientos, de tu práctica y de la experiencia. Y conforme fue pasando el tiempo, que fueron 5 años después, Jeff en el año 89 sugiere la incorporación de un modelo experimental, en este caso que fue la clasificación internacional de la deficiencia, discapacidad y minusvalía, que fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos decía, bueno, aquí vamos a estar hablando todavía de minusvalías, de deficiencias, de unas palabras que conforme fue pasando el tiempo dijeron, estas palabras van a ser obsoletas y vamos a dar un cambio magistral a partir de 1999 por la Confederación Manual de Fisioterapia, que a partir del desarrollo de la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud que crea la OMS, me va a decir, aquí, con este método, tú vas a poder crear una identidad diagnóstica. ¿Por qué? Porque se va a basar no solamente en la parte nosológica, que era lo que el médico, bueno, el diagnóstico médico te da. El diagnóstico fisioterapéutico va a abarcar más de lo que es la etiología de la patología. Tiene que ver la funcionalidad, tiene que ver qué alteración me deja este tipo de patología y cuál es el estrago que me va a dejar en el paciente para una restricción en la participación dentro de lo que es su actividad cotidiana. Y es así que me dice, bueno, a través de esta clasificación, tú vas a poder realizar una función y valorar esta actividad que van a tener en los sistemas, los aparatos, en relación con el entorno y la persona. Y es así que comienza a surgir la palabra diagnóstico fisioterapéutico, término que va a describir las disfunciones esenciales de un objeto de tratamiento de fisioterapeuta. Y acá viene una palabra muy importante que me dice disfunción, que son todas las informaciones obtenidas a partir de la historia en la enfermedad, los signos y los síntomas a través de exámenes y test que el mismo ejecuta o solicita. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Que ahora yo ya realicé una historia clínica, yo ya realicé una valoración y ahora me corresponde observar este tipo de información necesaria para poder analizar qué es lo que me va a generar como una posible alteración. Y es así que se crea como definición el diagnóstico fisioterapéutico, que me dice, va a ser el resultado del proceso del razonamiento clínico que puede ser expresado en términos de deficiencias, limitaciones de la actividad, restricciones de la participación, la influencia de su entorno, los factores ambientales o las capacidades y discapacidades que me puedan generar estos factores ambientales. Entonces, yo estoy hablando que el diagnóstico fisioterapéutico no solamente es transcribir por transcribir, sino que yo tengo que analizar y tengo que razonar las características que el paciente viene, con las que cuenta, con las que le deja y con lo que alrededor, con lo que convive, le puede poner una barrera o una facilitador. ¿Para qué? Para que cuando yo esté generando este proceso de rehabilitación, esta intervención fisioterapéutica, bueno, yo voy a poder analizar si mi paciente dentro de su desarrollo del tratamiento va a ser oportuno, va a haber algo que me limite, voy a tener algún retraso o voy a tener un facilitador que al contrario, su evolución vaya siendo de una mejor manera, ¿ok? Y es así que, bueno, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico fisioterapéutico? En primera me va a decir, una vez que tú comiences a generar este diagnóstico, donde me describes las características que la lesión está dejando en tu paciente,
vas a tener la capacidad de describir múltiples dimensiones de la condición de tu paciente o de tu cliente. Desde la parte más pequeña, que es el daño a una célula, hasta un nivel más alto en cuestión de lo que va a ser la funcionalidad. Y esa funcionalidad la voy a ver reflejada en cómo esa persona se va a desenvolver con su medio ambiente. Llámese familia, llámese escuela, llámese trabajo, llámese alguna actividad recreacional con amigos o con mismos familiares, ¿ok? Entonces, esto me va a indicar que si el paciente, de acuerdo a las características de la patología, de acuerdo a los signos y síntomas que va presentando, voy a observar entonces qué nivel de deficiencia va a tener a nivel de una estructura, cuál va a ser la limitación ante una actividad que él pueda desarrollar y cuál va a ser la restricción en la participación que nosotros como fisioterapeuta vamos a poder determinar, ¿ok? Este diagnóstico también me va a decir, bueno, vas a tener un objetivo bastante claro. Se orienta a la descripción de una disfunción primaria hacia la cual el fisioterapeuta va a direccionar su tratamiento. Yo observo en qué hay una lesión o en dónde se encuentra esa lesión en específico y obviamente valorando adecuadamente esa disfunción, yo voy a comenzar a analizar qué va a pasar y posteriormente yo voy a poder ser capaz de determinar un tratamiento específico para la lesión que el paciente llegue a presentar. Y es así que, bueno, me dices, ¿el diagnóstico médico lo vamos a ocupar? Claro que lo vamos a ocupar. Jamás vamos a estar peleando nosotros como fisioterapeutas con el diagnóstico médico. Al contrario, nosotros vamos a apoyarnos de ese diagnóstico médico, de ese diagnóstico nosológico, donde me va a decir, esta es la causa, ¿ok? Entonces, claro, no vamos a pelearnos y no vamos a decir que no sirve el diagnóstico médico, claro que no. Va a ser de gran apoyo porque vamos a tener ya una pauta de decir, si el paciente, poniendo un ejemplo, si el paciente me lo mandan con un diagnóstico de una fractura, por ejemplo, a nivel de rótula, yo ya sé la estructura posiblemente que se esté dañando. Pero sin embargo, el diagnóstico médico me va a decir solamente el nombre y posiblemente la causa. La responsabilidad y la función que va a tener el fisioterapeuta es analizar qué más de la causa y de la estructura que está dañada me va a generar esa alteración en mi paciente y sobre eso poder otorgar un tratamiento adecuado. Para ello, entonces, va a estar de la mano tanto el diagnóstico médico como el diagnóstico fisioterapéutico. Y es así que entonces el diagnóstico va a ser un proceso que me va a permitir a mí como fisioterapeuta verificar esas necesidades particulares de cada uno de los pacientes, relacionándolos con los sujetos que al mismo tiempo se encuentran o que tenemos que comparar con un paciente que aparentemente no se encuentra con un estado de salud alterado. Para que tú puedas llegar a ese diagnóstico funcional, lo mismo vuelvo a repetir. Necesito primero obtener cierto punto de información necesaria del paciente. ¿Cómo lo voy a realizar? A través de la historia clínica, a través de la anamnesis, a través de la exploración física y a través también de lo que van a ser maniobras o también lo que van a ser estudios de diagnóstico. Esto me va a decir, ya tienes una información, tienes la entrada para que tú conozcas al paciente. Ya lo valoraste y viste o más que nada, observaste cuáles son los puntos que tú tienes que tomar en cuenta, cuáles son las lesiones estructurales que se ven y sobre eso vamos a ir analizando poco a poco el llenado de nuestro método que es la CIP para poder sacar un diagnóstico funcional. Y es así que, bueno, entonces voy a comenzar a hablar un poquito sobre lo que es el método que yo voy a poder ocupar como oficio y que nos dicen, este método te va a poder ayudar porque te va a ir orientando cómo tú vas a ir dándole pauta al paciente en cuestión de la lesión, en cuestión de la actividad, en cuestión de la participación y de los factores que lo rodean para que el paciente vaya teniendo una posible evolución. Y es así que vamos a hablar entonces que el diagnóstico fisioterapéutico va a estar basado según un modelo. Y este modelo se conoce como el modelo de la CIF. ¿Pero qué es la CIF? Voy a regresar un poquito. Me dice que la CIF es una clasificación que creó la OMS precisamente para estar valorando lo que va a ser el funcionamiento en un estado de salud. Entonces, a mí me va a permitir, como fisioterapeuta, poder describir cómo es que con una lesión, síndrome o patología,
va a generar una alteración en alguna de las estructuras del cuerpo humano o alguno de los sistemas, y esto me va a comenzar a generar un daño. Primero, para realizar actividades de la vida diaria, y dos, en algunas en donde yo pueda tener una participación de manera más vital con el paciente. Entonces la CIF me va a decir, tengo unos patrones que tú vas a poder seguir para que entonces tu oficio vayas apoyándote con este modelo y vayas pudiendo sacar en este caso lo que va a ser tu diagnóstico fisioterapéutico. Entonces me dice, el modelo de la CIF me va a requerir algo muy importante. Primero, me va a hablar de lo que va a ser una condición de salud, y la segunda va a separar dos elementos muy importantes: funcionamiento y discapacidad. Y la otra van a ser los factores contextuales. En un momento más vamos a ir viendo cada uno de estos términos que vamos a estar ocupando en este modelo y que van a ser base fundamental para que yo pueda comenzar a determinar las características con las que viene mi paciente. Y es así que cuando yo esté hablando sobre el funcionamiento y discapacidad, va a ser la parte número uno de lo que va a estar compuesta la CIF. Me dice, el modelo de la CIF va a tener dos partes importantes. La primera va a ser funcionamiento y discapacidad, y la segunda van a ser los factores contextuales. Cuando yo hable de funcionamiento y discapacidad, voy a estar observando todas las características que el paciente tiene, desde una lesión a nivel de las funciones corporales y la otra a través de las estructuras que se van dañando. Sobre eso me va a decir, vas a generar un daño en específico que me va a generar una alteración para realizar cierto número de actividades, de movimientos que te van a generar una restricción para realizar una participación en tu vida activa, ¿ok? Y la otra parte de la CIF se conoce como factores contextuales. También va a tener dos componentes, que van a ser los factores ambientales y los factores personales. Aquí me va a decir, va a ser todo lo que a la persona lo rodea, todo lo que puede ser desde el ambiente, desde la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo, en este caso su edad, el sexo, enfermedades que le anteceden a la enfermedad actual. Todos estos elementos van a entrar dentro de lo que van a ser los factores contextuales y van a ser elementos importantes que me van a decir, que van a generar un cambio drástico posiblemente en que sean facilitadores o que sean barreras para poder generar un diagnóstico fisioterapéutico. Lo colocas o lo vas ya interpretando, y esto me va a dar una pauta para poder dar posteriormente otro elemento que va a ser el pronóstico, pero va a ser un elemento de mí y posteriormente la intervención fisioterapéutica. Dentro de lo que va a ser la parte del funcionamiento y discapacidad, me va a decir, vas a tener dos elementos importantes: las funciones y estructuras corporales y la actividad y participación. Estoy hablando que las funciones y estructuras corporales van a ser aquellas funciones y estructuras anatómicas que por algún motivo o por alguna lesión me van a generar cierto daño en mi paciente, mientras que las actividades y participación van a ser, bueno, ya tengo lesionado una estructura, ahora ¿qué requiero ver? Bueno, esa estructura, ¿qué estragos me va a dejar para realizar ciertos movimientos, ciertas actividades, ciertas ejecuciones de algún movimiento necesario para poder llevar a cabo una actividad? Ahora, nosotros vamos a estar observando que el paciente, cuando llega aquí, va a venir porque precisamente presenta un estado de salud anormal, que su condición de salud se va a ver afectada, y por eso es que va a tener un acercamiento a ti, porque va a requerir que tú como fisioterapeuta le des una solución. Y esa solución lo vamos a ver reflejado a través de tres elementos. Cuando el paciente ya venga con un daño en específico, vamos a estar hablando de tres palabras fundamentales: deficiencia, limitación y restricción. Esta deficiencia va a estar marcada específicamente en dos puntos que te va a marcar la CIF: la función y la estructura. Cuando se llegue a ver afectada la forma de cómo nosotros realizamos los movimientos para ejecutar una actividad, a eso yo le voy a llamar una limitación. Y cuando a mí me cueste realizar una actividad en donde yo ya tenga una participación mayor, que involucre incluso a terceras, cuartas, quintas personas, y que tenga que realizar una actividad de mayor vitalidad, a eso se le va a llamar restricción en la participación.
Y es así que entonces vamos a dar un poquito sobre las definiciones que tengo que conocer para poder yo posteriormente llenar este método y poder identificar cuál va en cada uno de estos elementos de lo que va a ser la clasificación internacional de la funcionalidad. Entonces voy a tener que como condición de salud se va a tratar de un término genérico que incluye una enfermedad. Puede ser aguda o crónica. Puede ser un trastorno, un traumatismo o una lesión. Va a ser una condición de salud que puede incluir también otras circunstancias, como el embarazo, el envejecimiento, el estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Entonces, ¿qué quiere decirte, Fisio, que es la condición de salud? Va a ser el motivo de consulta prácticamente por el cual va a estar yendo tu paciente. Ya sea que se trate de algo congénito, que es una enfermedad congénita, ya sea que sea una lesión por el envejecimiento, dos, ya sea que sea una lesión reciente, que sea una lesión aguda, o que sea una lesión que ya sea crónica degenerativa, pero va a venir aquí con esa condición de salud alterada, ¿ok? Muy rara vez van a acercarse a nosotros para tratar de cuidar su salud. Sí lo podemos realizar e incluso lo han estado platicando en charlas anteriores, donde comenzamos a hablar sobre la prevención, ¿ok? Pero sin embargo, nosotros normalmente va a llegar el paciente con cada uno de nosotros porque ya tiene un síntoma, porque ya tiene dolor, porque ya tiene inflamación, porque no puede mover el brazo, porque a lo mejor tiene una lesión en alguna estructura que ya fue tratada previamente por algún especialista y que requiere que tú lo muevas porque pierde alguna actividad en realizar. Entonces, prácticamente la condición de salud me va a decir, va a ser el diagnóstico médico que a lo mejor te puedan enviar el paciente o que te pueda ser referido tu paciente por algún especialista. Ahora, viene otro término que me dice funciones corporales. Las funciones corporales se van a definir como aquellas funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones fisiológicas. ¿A qué llamo función? Bueno, a toda aquella actividad que me va a realizar, en este caso, algún tipo de sistema. Si yo estoy hablando del sistema respiratorio, la función que tengo que cumplir va a ser el intercambio gaseoso. Si yo estoy hablando de la función del sistema cardiovascular, entonces va a ser la perfusión de toda la sangre a lo que va a ser el trayecto del cuerpo humano. Si yo hablo sobre lo que va a ser la función del sistema gastroenterico, bueno, en este caso gástrico, entonces va a ser adquirir toda esa información del alimento, procesarla y poder dirigirla hacia los lugares correspondientes. Y si en este caso yo pregunto, ¿cuál es la función del sistema musculoesquelético? Entonces, quisiera saber si alguien me puede decir cuál es la función del sistema musculoesquelético. Que levanten la mano, por favor. ¿No? ¿No sabemos cuál es la función del sistema musculoesquelético, jóvenes? Ok, Rox, platícame un poquito sobre las funciones que hace el sistema musculoesquelético. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea que tengo es que da soporte, locomoción y protección al cuerpo, y bueno, protección a los órganos y locomoción y soporte al cuerpo para generar movimiento. Ok, muy bien. Muchas gracias, Rox. Gracias por participar. ¿Es cierto? ¿Alguien más que quiera participar? Luz Adriana, por favor. Carmen. Sí, se supone que la función es la que genera o la que proporciona una fuerza, en este caso biomecánica, de todo el cuerpo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Miguel Pianzi, por favor.
Hola, Liz, buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes. bueno, en el caso del sistema, bueno, yo lo veo por dos partes, el esquelético y el muscular. En ¿Ok? esta parte, el esquelético, pues, en el caso, por ejemplo, de la caja torácica, pues sirve de protección para los órganos vitales. En la periferia sirve de protección, sirve de sostén y los músculos ejercen los movimientos que van acompañados, en este caso, por el sistema óseo. Ok, muy bien, claro. Todos los puntos que dieron, cada uno de ellos, son los puntos relevantes de lo que hace el sistema musculoesquelético. Hice énfasis en este sistema porque va a ser el que nosotros vamos a tener con mayor afectación. Como yo lo mencionaba, el objeto de estudio que nosotros vamos a tener como fisioterapeutas va a ser a la persona. Y lo que yo tengo que analizar de esa persona va a ser el movimiento. ¿Quién me va a generar entonces el movimiento? El sistema musculoesquelético. Y si todavía yo anexara otro sistema que me puede generar o que me puede ser de gran aporte para lo que va a ser el movimiento, ¿cuál es el otro sistema que yo requiero que también esté íntegro para que me genere el movimiento, jóvenes? Muy bien. Pianzi, ¿Sería el sistema nervioso? claro. Muy bien, muchas gracias. Claro, el sistema nervioso va a ser otro de los principales sistemas que me van a generar el movimiento. Entonces, yo voy a comenzar a detectar en lo que van a ser las funciones corporales, por eso me voy a detener un poquito en cada una de ellas, porque cuando yo, en lo que va a ser el formato de la CIF, jóvenes, que va a ser lo que tenemos que llenar, va a ser el primer paso para que yo pueda sacar mi diagnóstico fisioterapéutico. Entonces, si yo hablo que las funciones corporales están afectadas, y voy a poner un ejemplo, aquí sí voy a requerir que vayan participando, ¿ok? El ejemplo va a ser el siguiente. Tengo una fractura a nivel de lo que va a ser tibia y peroné de la extremidad derecha. Entonces, ¿cuál sería el sistema que esté afectado, jóvenes? Rojas, muy bien. Ok, creo que no está activado tu Ya, micrófono. ya, ya. Ok, Ahí van de la mano los dos sistemas, ¿no? Bueno, yo pienso que es el sistema óseo, el sistema muscular y también aparte el sistema nervioso. ok, y voy a poner, no se vaya usted, todavía siga por favor en línea. Vamos a hablar un poquito sobre esos tres. Gracias por estar participando. En este caso, la estructura que se está dando, bueno, estoy hablando, bueno, tengo la fractura de lo que va a ser tibia y peroné de la extremidad derecha, y entonces yo ya estoy hablando específicamente de que la lesión es a nivel óseo. Sin embargo, cuando hay una fractura no solamente se va a lesionar el hueso, sino va a jalar con todo lo demás que tiene que ver, tendón, ligamento, si es que está cerca de esas estructuras, y de la misma fibra muscular. Entonces yo creo que por eso usted también me dice, no solamente el óseo se va a dañar, se va también a dañar el muscular. Y luego, como va a tener una etapa de recuperación, entonces va a dejar de generar movimiento y el músculo también se va a comenzar a detener o no va a generar esa contracción y también se va a ver dañado. Y por eso va a requerir que el paciente venga a rehabilitación. Sin embargo, hay otro elemento que también usted me acaba de mencionar, que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, entonces, por alguna razón, si también al momento del foco de fractura o al momento del mecanismo de lesión se llega a lesionar, entonces me puede estar generando un daño a nivel nervioso y me puede estar generando incluso algún tipo de síndrome radicular o incluso una alteración en la postura precisamente por esa lesión de esa raíz nerviosa, ¿ok? Muchas gracias por participar. Entonces, cuando yo estoy hablando de funciones corporales, van a ser aquellas funciones que van a estar determinadas por ese sistema que se está afectando. Llámese la enfermedad que yo pueda realizar. Ahora, voy a poner un ejemplo muy claro y ahí voy a requerir igual apoyo. Estamos hablando ahorita en una etapa de COVID, ¿sí? Y posiblemente alguno de ustedes ha pasado, un familiar, que no solamente va a dañar un sistema, sino va a dañar varios sistemas. Entonces, ¿quién me puede decir por lo menos 3 sistemas que me daña COVID, por favor? Javier Robles, por favor.
Buenas tardes. Buenas ¿Sí me tardes. escucha? Ah, ok. Buenas tardes, licenciada. Los tres sistemas son pulmonar, cardiopulmonar, ¿Sería el mismo? Bueno, neurológico, al igual que el sistema muscular por la ok, inactividad. muy bien, muchas gracias. Ok, y entre otros puede haber, ok. Entonces ahorita lo que el futuro licenciado nos comentó fue justamente problemas, bueno, el sistema muscular, sistema respiratorio y el sistema cardíaco, que van a ser dentro, obviamente va a haber más sistemas, pero estoy poniendo un ejemplo de que esos tres sistemas son los que se van a afectar. Entonces, si yo conozco cuál es el origen, en este caso, de la patología o qué es lo que me daña, yo voy a poder determinar cuáles van a ser las funciones corporales afectadas. Ahora, voy a pasar a otro elemento del CIF que me dice estructuras corporales. Y me menciona que como definición son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. ¿Ok? Entonces, aquí, si vuelvo a regresar al ejemplo de la fractura de tibia y peroné, yo ya sé que el sistema está dañado, ¿no? Que me hicieron el favor de apoyarme, que fue sistema muscular, sistema esquelético, bueno, sistema óseo y posiblemente el sistema nervioso. Lo estamos dando como una sugerencia. Pero ahora, ¿cuáles son las estructuras corporales que se ven afectadas? En este caso, ya estaríamos hablando directamente de los huesos que están involucrados, que sería tibia y peroné. Ahora, si yo me paso al ejemplo de COVID, que me dijeron, es que daña el sistema respiratorio, daña el sistema muscular y daña el sistema cardíaco, ¿cuáles van a ser las partes anatómicas que me van a generar ese daño? Entonces yo voy a estar hablando que dentro de las partes anatómicas que van a generarme, si yo estoy hablando del sistema muscular, ¿quién es el componente o quién es la parte anatómica que se llega a ver dañada? Pues va a ser el músculo. Si yo hablo del sistema respiratorio, va a ser el tejido intersticial del pulmón. Y si yo hablo del sistema cardíaco, puede ser que sea la fibra muscular de lo que va a ser el pericardio o el músculo cardíaco. Entonces aquí yo estoy hablando que yo ya tengo un sistema dañado y yo ya estoy comenzando entonces a decir cuáles ahora son las estructuras corporales. Voy a poner otro ejemplo de otra patología muy básica. Una parálisis facial. ¿Me pueden decir cuál es el sistema que está, afectado, por favor? Ana Laura. ¿Me escucha, Lick? Claro, Laura, bienvenida. Pues el que de parálisis facial, el que realmente pues está dañado es el sistema nervioso periférico por el séptimo par craneal. Sería más, ahí nada más corregiría un poquito, sería más el sistema nervioso central, porque estamos hablando que es un par craneal, ¿ok? Entonces, bueno, pero sabemos que entonces el sistema que está afectando es el sistema nervioso. Y ya, si quiero ser más específica, sistema nervioso central. Ahora, ¿cuál es la estructura corporal que se está dañando? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Cuevas? Es el séptimo nervio craneal. ¿Ok? Entonces, aquí ya me están diciendo, tengo dañado el sistema nervioso central y la estructura que se está afectando va a ser el séptimo par craneal. Muy bien. Y entonces es así como yo voy asociando la función con la estructura corporal. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a pasar al siguiente término. Gracias por participar. En este caso, la deficiencia. Me va a decir que deficiencia son todos los problemas, funciones, bueno, son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa de lo que aparentemente es normal, generalmente aceptada respecto al estado biomédico del cuerpo, sus funciones y una pérdida de dichas funciones o estructuras. Prácticamente me dice, la deficiencia es que si yo sé que tienes una patología, una lesión o un daño y te va a dañar una función y una estructura, a eso yo le voy a conocer como deficiencia. Aquel mal funcionamiento que va a tener el sistema y que va a tener la estructura implicada, ¿ok? A eso yo voy a conocer como deficiencia. Entonces, cuando ustedes quieran hablar, ¿alguien quiere participar? ¿No?
Ok, perdón. Entonces, cuando ustedes quieren hablar sobre una deficiencia y la palabra deficiencia la tengan presente, tienen que grabarse esto. Va a ser deficiencia para estos dos elementos de la sigla. Estructuras y funciones. Si están dañadas esas dos, en automático me tiene que salir la palabra deficiencia, porque va a ser lo que me va a englobar a estas dos estructuras importantes, de cómo funciona o cómo se ve alterado un sistema y cómo se ve alterado lo que va a ser un órgano, que ya no va a estar trabajando de una manera adecuada, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a otro elemento que me dice, ¿qué es la actividad? Nosotros estamos hablando que, bueno, tienes una lesión, te va pasando con el tiempo, vas teniendo un daño en la función de algún sistema, vas teniendo un daño en un órgano o en una estructura, pero eso te va a estar generando que la actividad se vea de cierta forma alterada. Y voy a conocer como actividad a lo que va a ser la realización de una tarea, una acción por parte de un individuo, que va a representar la perspectiva del individuo respecto a cómo va a ir funcionando, ¿ok? Ok, Brox, ¿quieres participar? Sí, una pregunta rápida. En cuanto a la deficiencia, ¿esa fuerza que se presenta el problema en la función y en la estructura o puede ser una y otra? Ahorita cuando veamos más adelante, les voy a ir diciendo, incluso voy a regresarme un poquito a las diapositivas. Fíjense, este yo quiero que se lo aprendan. Aprendiéndose eso, miren, créanme que se van a acordar de cómo poder sacar las actividades. Miren, cuando yo esté hablando que una deficiencia puede estar siempre en algún sistema, porque ya no me está funcionando bien, y en una estructura. A eso yo le voy a hablar como el término deficiencia. Cuando yo vea que hay una actividad alterada, que el paciente ya no lo puede hacer como en las condiciones que tenía que ser de forma normal, a eso yo lo voy a conocer como una limitación. Y cuando el paciente quiera realizar una actividad, por ejemplo, un poquito ya más estructurada, como una actividad de la vida diaria, una actividad laboral o una actividad escolar, y esté afectado este tipo de actividades, bueno, o de actividades más complejas, a eso se le va a llamar restricción, ¿ok? Y sí, solamente va a haber deficiencia o la palabra deficiencia se va a marcar en estas dos, porque las otras te van a decir, van a estar relacionadas a las características, por ejemplo, de la limitación hacia la actividad y de la restricción hacia lo que va a ser la forma de cómo se va a desenvolver la persona en otro medio, ¿ok? No sé si te aclaré tu duda. Brandon. Listo. Bueno, mi duda es que, bueno, según tengo entendido, la restricción solo es cuando incluye terceros o cuartos, ¿no? Me confunde un poco eso. Porque ahorita dijo que la restricción también podría ser para actividades más elaboradas, pero bueno, me confunde porque según lo que había entendido era que la restricción solo es cuando es en un rol social. Ok, porque vamos a estar viendo, ahorita que vayamos viendo ya cómo se desenglosa, hay que recordar que en la parte de participación vamos a tener dos elementos importantes, ¿sí? La participación me dice, no es tanto de terceros, a eso que tú estás hablando de terceros, tú lo tienes que estar conociendo entonces como lo que va a ser factores ambientales, porque es algo ajeno a la persona, ¿ok? Cuando yo hablo de participación, que ahorita lo vamos a ver más adelante, va a ser todas aquellas actividades que son de manera más compleja. Una forma es de realizar una actividad simple o una actividad corporal, que es la realización de una tarea o acción por parte de lo que va a ser la persona propia y que va a representar la perspectiva precisamente para el funcionamiento. Pero cuando yo hablo de participación, me dice, y es el acto de involucrarse en la vida familiar y social. En este caso, aquí lo que me va a estar generando, como tú lo mencionas, va a ser a partir de terceras personas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú llegues a una participación va a ser de que puedas realizar actividades más complejas como actividades de la vida diaria. Dos, que puedas realizar actividades donde te involucres con otras personas, por ejemplo, familiares, amigos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor el paciente que yo les ponía de la fractura de tibia y peroné, él realizaba deporte, supongamos, que él estaba en un equipo de un deporte en específico. Se daña
Y entonces la parte de participación, en este caso, donde él hacía una actividad recreativa, se va a ver restringida. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene la lesión. ¿Alguien quería participar? Ok, entonces a eso era lo que me quería referir. Cuando tú dices que que la palabra restricción está precisamente para cuando se tiene que hacer actividades de terceras personas, va a entrar aquí, porque te menciono, si una persona realizaba una actividad o incluso una parte laboral, que a lo mejor una persona se llega a caer, se llega a lesionar porque tenga un esguince de rodilla, y entonces el paciente por un tiempo, en el tiempo en que está en rehabilitación o que está en el proceso de recuperación, no va a poder ir a trabajar porque va a tener esa restricción de que no va a poder desplazarse y va a tener actividad con sus compañeros de trabajo. No sé si te aclaré la duda. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la actividad. Me dice que es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo y que va a representar la perspectiva del individuo respecto a lo que va a ser el funcionamiento. Ahorita va a quedar más claro cada uno de estos en la tabla que les voy a otorgar para que lo vayan realizando. Ahora, cuando se presenta una actividad, bueno, cuando hay una actividad que nosotros podemos realizar, que prácticamente las palabras clave que quiero que te quedes con esto, que va a ser la tarea o una acción que un individuo va a hacer. Cuando esa tarea o acción se ve alterada por alguna lesión, por alguna patología o por algún daño en específico, eso me va a estar generando una limitación. Y vamos a conocer que la limitación a la actividad van a ser las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Una limitación en la actividad abarca desde una desviación leve hasta una desviación o una alteración grave en la realización de una actividad, tanto en cantidad como en calidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar con el ejemplo a lo mejor de la fractura de tibia y peroné. El paciente llega a tener esa lesión de fractura y peroné. ¿Cuál es la acción o cuál es una actividad que me realiza el tobillo, jóvenes? Rojas Hernández. Los movimientos que realiza el tobillo son dorsiflexión, plantiflexión, eversión e inversión. Ok, esos son los movimientos que me están realizando el paciente. Ok, eso es lo que puede, lo que puede realizar lo que va a ser el tobillo. Y me refiero del tobillo porque estoy imaginando que la fractura va a ser en lo que va a ser el tercio inferior de la pierna. Esto lo que me va a generar va a ser lo siguiente. Se lastima y obviamente el tobillo va a perder la forma de realizar las actividades o esa acción que llevaba a hacer. Entonces los movimientos, como lo mencionó Froilán, de dorsiflexión, plantiflexión, eversión, inversión, entonces se van a ver alterados. Y a esas alteraciones, a esa alteración de la limitación articular, la voy a conocer como limitación de la actividad, ¿ok? Porque entonces la estructura que se daña ya no puede ejecutar su acción que tiene que realizar. Entonces, esa limitancia se conoce, o esa alteración donde ya no puede ejecutarla de manera normal, la vamos a definir como limitación, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a lo que va a ser la última parte, que va a ser participación. Y me dice que la participación de una persona, como tal, es el acto de involucrarse en la vida familiar, social y dentro de lo que va a ser un entorno. Esto, cuando el paciente llega a tener alguna alteración por alguna enfermedad, me va a generar que haya una restricción en las actividades de la vida diaria, en las actividades de involucrarse con terceras personas, y esto me va a generar una perspectiva de lo que va a ser el funcionamiento. Prácticamente me va a decir, el funcionamiento quiere decir que tú estés activo y que seas partícipe de una manera integral, no solamente en el funcionamiento corporal, sino en el funcionamiento social. Y entonces, cuando yo observe que ese paciente que tuvo la fractura en el tobillo, que tuvo la lesión en tibia y peroné, que ya no puede realizar adecuadamente la ejecución del movimiento, por ejemplo, de la
dorsiflexión, plantiflexión, eversión y inversión. Ahora, ¿qué me va a generar que esa limitación de los movimientos no pueda realizar mi paciente? Lo que me puede estar generando es que el paciente no realice una de las actividades de la vida diaria, que es deambular. Entonces, aquí ya me está restringiendo. ¿Por qué? Porque entonces el paciente me comienza a restringir en la deambulación y ya no puede involucrarse en actividades, porque puede ser o que se vea de cierta forma con una restricción, puede ser desde moderada, leve o severa en la participación de alguna actividad. Si, por ejemplo, la familia los fines de semana sale a dar su paseo, posiblemente el paciente, por la lesión que tiene, ya no va a intervenir, ya no va a poder salir durante las primeras semanas a caminar con la familia, precisamente por la alteración que tiene a nivel estructural. Entonces, a eso va, que se me va a restringir precisamente porque ya no se va a poder involucrar en situaciones virtuales, en situaciones activas, ¿ok? Ahora, hay otros dos factores que me dice la CIF, factores ambientales y factores personales. Estos van a hablarse más como barreras o facilitadores. Los factores ambientales me definen que va a ser lo que va a constituir el ambiente físico, social y actitudinal en las personas que viven y cómo conducen sus vidas. Quiere decir que van a ser todos esos factores que van a estar alrededor de la persona, llámese medio ambiente, llámese familia, llámese amigos, llámese trabajo, llámese barreras arquitectónicas, por ejemplo, en la parte de la calle que no exista como tal las rampas de acceso. Todo eso me va a generar o que haya algo que me facilite, por ejemplo, o que me comience a generar una barrera para que mi paciente vaya evolucionando en el proceso fisioterapéutico que va teniendo. Vuelvo a regresar con el ejemplo del paciente que tiene la fractura en tibia y peroné. Ese paciente, digamos, va a salir ya después de determinado tiempo, sale con su familia a caminar por el parque. Lamentablemente, él se va a encontrar dos cosas. ¿Tiene buen apoyo familiar? Sí, porque la familia lo va a cuidar en el transcurso que salgan a dar la vuelta o que salgan a caminar. Sin embargo, una barrera que se va a encontrar es que cuando él salga a la calle, va a estar observando que no hay rampas o que las banquetas están muy altas y que él, si va avanzando con muletas, que es un dispositivo auxiliar, entonces le va a costar realizar esa actividad. O sea, entonces ahí voy a tener dos puntos específicos. O hay algo que me ayude o hay algo que me limite a que mi paciente vaya teniendo una mejor evolución. Y en los factores personales me va a decir que va a estar compuesto por los aspectos individuales propios de lo que va a ser la persona. En este caso, va a ser parte de lo que va a ser la condición de salud y esto puede incluir el sexo, la raza, la edad, el estilo de vida, los hábitos, los antecedentes sociales, la educación, la profesión, etc. Características propias de la persona que se pueden generar, que pueden llegar a generar una modificación, tanto ya sea positiva o negativa, en el transcurso de lo que va a ser el proceso de rehabilitación. Y es así como yo quiero que observen un poquito, me voy a ir directamente a lo que va a ser el llenado de la CIF para que podamos ir entendiendo cada una de estas partes. Ahorita voy a regresar a las que estoy pasando, pero para que quede un poquito más claro. Cuando yo voy a llenar la CIF y me presentan un caso clínico, vamos a estar observando que este es uno de los formatos que me dicen, bueno, este es un esquema con el cual tú te puedes apoyar fisio para ir llenando lo que va a ser la clasificación internacional de la funcionalidad. Y me va a decir que va a estar compuesta por 8 partes. Tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La parte número 1 me va a decir que es prácticamente una ficha de identificación y donde se va a establecer la condición de salud del paciente. Si ustedes se observan, voy a ir pasando y voy explicando cada una de ellas. Me dice, la parte 1 vienen datos específicos del paciente, que serían el nombre, la edad, el sexo y la ocupación. ¿Van a ser importantes? Claro que van a ser importantes porque de ahí yo voy a partir de qué características son sus características propias de mi paciente. Si el paciente es referido al servicio de rehabilitación por algún médico especialista, puede ser que me llegue a mandar directamente lo que es el diagnóstico de CIE-10.
Y entonces ahí es donde yo voy a poder colocar prácticamente la enfermedad o el diagnóstico médico que él me manda. Algunos lo van a mandar con el CIE-10, los médicos. Hay otros que te pueden decir solamente el diagnóstico médico, ¿no? Específicamente a lo mejor una fractura de hombro. Pero si te lo marcan con el CIE-10, ya te va a decir, ah, bueno, el CIE-10 es como su guía, prácticamente su Biblia de los médicos, donde se van a basar prácticamente a través de puntos específicos y te dice, ah, bueno, es una fractura por traumatismo a nivel de la extremidad superior. Algo así te van a decir. Pero ya tú aquí lo vas a plasmar. Fecha y hora, pues obviamente del día que tú vayas a valorar a tu paciente. Parte número 2, te dice, perspectivas del paciente sobre los problemas de salud. Y te dice, en esta parte prácticamente van a ser datos subjetivos que realmente sean de una información necesaria, válida, en este caso que el paciente o el familiar te diga. En este caso, voy a decir algo en específico. Mi paciente tiene una parálisis facial. Entonces, el paciente se llama Juan, es una mujer, perdón, se llama Juana. La edad tiene 44 años, de sexo femenino, y su ocupación puede ser que sea ama de casa, ¿ok? Diagnóstico médico, parálisis de tipo periférico en hemicara izquierda, ¿ok? Ahora, fecha y hora, ponemos la de hoy. Ahora, perspectivas sobre el paciente, sobre lo que van a ser los problemas de salud. Aquí yo puedo preguntarle, o pueden ser datos específicos. ¿Cuándo inició la lesión? 2. ¿Con qué signos comenzó usted a observar que apareció la lesión de la cara? 3. ¿Está tomando algún medicamento? 4. ¿Se ha mandado a hacer un estudio de a lo mejor una electromiografía para ver cómo se encuentra el daño a nivel del nervio? 5. ¿Quién lo refiere a rehabilitación? 6. ¿Cuándo ha estado o cuándo fue que empezó usted con un tratamiento médico? Entonces, todos esos datos yo los puedo agregar aquí. Prácticamente sería inicio de enfermedad, algún dato en específico de un estudio que me pueda complementar mi información, lo coloco en la etapa número 2, ¿ok? Ahora, algo muy importante, supongamos del ejemplo de la parálisis facial, es que un paciente que es diabético, en este caso, si la señora es diabética, yo tengo que ponerlo acá, porque una de las causas que me puede estar generando ese daño a nivel del séptimo par craneal puede ser una mala o una descompensación en los niveles de glucosa. Y entonces aquí puedo también colocar otras enfermedades anexas que el paciente pueda presentar. Ahora vamos con la parte más complicada que a veces les cuesta o todavía se confunden mucho en llenar, ¿ok? Vamos a estar viendo que la parte número 3 se va a referir a lo que van a ser las funciones corporales, la 4 a estructuras corporales, la 5 en actividades corporales y la 6 en la participación de las actividades de la vida diaria. Vamos a empezar con las funciones corporales. Yo como fisioterapeuta, ¿qué tengo que plasmar ahí en esta parte? Bueno, me dice una parte, tiene que ser, y como lo habíamos mencionado, van a ser prácticamente los diferentes sistemas corporales que se van a dañar. Aquí yo puedo estar colocando lo que van a ser los signos y los síntomas que voy a poder recoger. Entonces, vuelvo a pasar con el paciente de la parálisis facial. Para la paciente de la parálisis facial, ¿cuál va a ser el sistema que va a estar afectado? Sistema nervioso central. Entonces, aquí en funciones corporales voy a tener que colocar sistema nervioso central, pero no va a ser el único que va a estar dañado. Lamentablemente, el sistema nervioso central, por el daño del séptimo par craneal, también me va a generar una debilidad a nivel muscular. Entonces, también el sistema muscular se va a ver afectado y en este momento lo tengo que plasmar en funciones corporales. Ahora me dice, ¿qué signos yo voy a poder plasmar acá? Pues van a ser los signos iniciales con los que tú estás valorando. ¿Qué signos tiene tu paciente cuando llega por primera vez y es una parálisis facial? Te va a tener debilidad, te va a tener dificultad alteración en lo que puede ser el gusto, en este caso que se llama disgeusia, puede tener alteración en lo que va a ser el lagrimeo, puede tener exceso de salivación, ¿sí? Puede tener dolor en la parte retroauricular y entonces esos signos y síntomas los vas a plasmar aquí en funciones corporales. E incluso aquí te dice, puede ser dolor a nivel muscular, limitación al movimiento articular o disminución de la fuerza. Entonces van a ser los signos y los síntomas. Yo te digo, funciones corporales son las famosas 3S. Sistemas, signos y síntomas. Entonces aquí en esta parte tú me vas a plasmar esos 3 sistemas, ¿ok? Bueno, esas 3 S.
Ahora, me voy a pasar a la siguiente parte, que se conoce como estructuras corporales. En la parte de estructuras corporal, también ya lo analizamos y mencionamos que se van a colocar aquellas estructuras anatomopatológicas que me van a generar un daño. Aquí, ¿qué voy a estar observando que va a estar afectado? Entonces, volviendo al ejemplo de la parálisis facial, el séptimo, par craneal. Sin embargo, aquí me dice 3 características importantes. Para que tú coloques cuál es la estructura que está dañada, tienes que tomar en cuenta 3 puntos específicos: la extensión, la naturaleza y la localización. La extensión, ahí me va a decir cuántos segmentos se ve afectado. Yo estoy diciendo que es una parálisis de tipo periférica y entonces ¿cuántos cuadrantes va a estar afectando a mi paciente? Van a ser 2. Entonces, ¿cuál es la estructura que está dañada? El séptimo par craneal. ¿Cuál es la extensión? Los 2 cuadrantes, superior e inferior, o si tú quieres decir la hemicara, por ejemplo, ya sea izquierda o derecha, de acuerdo a la que esté afectado el paciente. ¿Cuál va a ser la naturaleza? Aquí me dice, ¿hay algo anormal que yo pueda ver que de forma, que la constitución de la estructura me esté generando una anormalidad? Y en este caso, ¿cuál creen que va a ser? En este caso, que no hay reacción de la mímica. El paciente tiene toda la cara, en el caso de la parte lesionada, la tiene toda caída, porque tiene una hipotonía y entonces toda la cara se ve descendida, ¿ok? Entonces aquí yo puedo dar la característica de la lesión que está teniendo el paciente. Y por último vamos a la localización. Ya mencionamos aquí cuáles serían las afectaciones a nivel nervioso y ahora vamos a ver cuáles son las afectaciones a nivel muscular. Entonces yo estaría hablando, si me afectó todo lo que es la media y mi cara, entonces voy a comenzar, pues está afectado el músculo frontal, el auricular de los ojos, el piramidal de la nariz, el triangular de la nariz, el nasal, el cigomático, el bucinador. ¿Por qué? Porque me está afectando esa mi cara. Y entonces yo en estructuras corporales, yo ya estoy siendo más específica de lo que mi paciente está dañado. Yo les comento de repente a los alumnos que de repente llegó a tener en clase y les digo, la CIP es como si tú estuvieras teniendo al cuerpo y ahí llega un momento en lo que comienza a desmembrar. Vas quitando, vas observando las características de esas personas, de la patología que tiene la persona y solamente tú lo que vas a hacer es ir plasmándola en cada uno de estos pilares. Ahora, vamos con actividades corporales. Me dice que van a ser la dificultad para ejecutar alguna acción en específico. Si yo estoy hablando que tengo mi parálisis facial, que tengo dañado los 2 hemicuerpos, bueno, las 2 hemicaras, que tengo dañado el nervio, que tengo dañado los músculos, aparte, bueno, si tengo dañado los músculos, entonces mi paciente, ¿qué no me va a poder realizar? Las gesticulaciones. Una gesticulación es una acción corporal, ¿ok? Yo quiero hablar y también eso es una acción. Entonces, aquí yo voy a tener limitada a lo mejor la gesticulación facial, limitada a lo mejor el habla, limitación del movimiento de lo que va a ser los bucinadores al momento de comer, y entonces por eso voy a comenzar a retener alimento, ¿ok? Es un ejemplo. La otra función muy básica que yo tengo que realizar es el parpadeo. Esa es una actividad, esa es una actividad que el cuerpo humano tiene que realizar. ¿Con una parálisis facial se ve afectado el parpadeo? Claro que sí, porque el orbicular de los ojos ya no cierra adecuadamente, entonces ese parpadeo ya no se ejecuta de manera normal y entonces yo la coloco en actividades corporales. Y por último, voy a tener la participación en las actividades de la vida diaria. Algunos de ustedes a lo mejor ya tienen la experiencia de que algunos pacientes que tienen parálisis facial, lo primero que hacen es, ya no salgo. ¿Por qué? Porque me da pena. ¿Por qué? Porque no me gusta que me vean con la cara desfigurada en este momento que tiene la lesión. 2, porque no quiero exponerme al sol. Entonces, yo para realizar mis actividades, por ejemplo, si esa persona, estoy poniendo el ejemplo de la parálisis facial, es ama de casa y ella tiene que salir por sus productos para realizar a lo mejor la comida en casa. Tiene que ir por la verdura, tiene que salir al mercado, tiene que ir de compras, tiene que utilizar el transporte, tiene que realizar diferentes actividades en las cuales ella, al momento de que salga de casa, ya no lo va a poder realizar. No porque no pueda, sino que a veces porque no quiere, en este caso por cómo se llegan a ver. Pero si me voy a actividades de la vida diaria donde me dice que en la participación voy a ver este tipo de alteraciones, bueno,
¿Qué le va a costar a mi paciente realizar? El baño. Como el párpado no se cierra adecuadamente, entonces cuando se baña mi paciente, el ojo le queda todo rojo, comienza a lagrimear más y entonces el baño tiene que realizar una modificación mi paciente para estar cerrando lo que va a ser el ojo, ¿ok? Otra cosa que le va a costar a un paciente con parálisis facial dentro de las actividades de la vida diaria va a ser la alimentación. Él come y se le riega toda la comida en las primeras estadías. ¿Por qué? Porque se riega el agua, porque no pasa adecuadamente, por la debilidad muscular. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con la parte de participación, ¿ok? Son esas limitaciones, bueno, más bien esas restricciones que va a tener el paciente para no poder hacer actividades donde intervenga ya sea él o otras personas. En este caso, si la mamá ya no sale a traer en este caso, las cosas de la comida para realizar, en este caso, la comida en casa, ¿quién se va a ver perjudicado también? Sus familiares que se vean con ella o que estén acompañados de cada uno de ellos. ¿Alguna duda hasta aquí sobre las funciones, estructuras, actividades y participación para el llenado de las CIF, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? Entonces quedó muy claro esto para poder llenar. Ok, Carla, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podrás levantar tu mano para que te activemos el micrófono? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Diana Cuevas, por favor. Muy bien, Dianita. A ver, Yo platíqueme. tengo una duda con respecto a en estructuras corporales, en naturaleza, Ujú, al, al ejemplo que nos dio de la parálisis, ujú. ¿cómo podríamos abarcar aquí en esta parte de naturaleza? Ah, ok. En naturaleza, si tú lees la definición que tengo en la diapositiva, me dice cambios, cambios estructurales a nivel anatómico, por ejemplo, deformidades, ausencia, rupturas, en desviaciones y en estructuras anatómicas. ¿Qué es lo que voy a estar viendo con un paciente con parálisis facial? Lo primero que voy a estar viendo, en este caso, es la asimetría facial, ¿ok? Eso es lo que yo voy a estar observando en cuestión de lo que va a ser naturaleza. No sé si te aclaré tu duda. La otra, a lo mejor la apertura del párpado o incluso en dado caso que tengan signo de ver, el cierre de lo que va a ser el párpado. O sea, porque van a ser algo anormal que no debería de estar presente. Y como aquí me dice que es algo que yo puedo observar, es algo anatómico que se distingue, entonces lo que yo voy a ver en una parálisis facial en automático va a ser la asimetría facial. No sé si te quedó claro. Sí, ya me quedó claro. Gracias, Lick. ¿Ok? ¿Alguna otra? Voy a volver a poner otro ejemplo básico para que por favor yo voy a pedir a los participantes que vayan, les voy a pedir quién va a participar para ver si ya va quedando un poquito más claro. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a estar viendo un poquito sobre lo que es otro caso, bueno, otra actividad. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Es un paciente que tiene una gonartrosis. Ese es el diagnóstico médico, ¿no? O el diagnóstico que me puede dar el médico y que ya lo puedo determinar. Entonces, lo que va a hacer la gonartrosis o un paciente, vamos entonces a estar observando qué características tiene en funciones corporales. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar que ese señor tiene 64 años de edad y su ocupación es un campesino. Entonces, le pregunto a Yaret, Yaret, ¿me puedes decir cuáles son, por favor, lo que van a ser las 3 S que se van a ver afectados con ese paciente?
Jared Castillo Rodríguez. ¿No? Ok. Muy bien. Saraí, por favor. Yael, muy bien. ¿Puedes participar, por favor? Listo. Guapio, Gloria Isel. Sí, por ejemplo, en las tres heces que se ven afectadas sería el sistema óseo, el sistema musculoesquelético y los signos y síntomas que va a presentar el paciente va a ser dolor, inflamación, rigidez a lo mejor. Ok, no te vayas, voy a ver si, ok, muchas gracias. Ahora, igual, Gloria, te voy a pedir que ahora esto lo vamos a trasladar a las estructuras corporales. ¿Cuál es la estructura corporal que se va a ver dañada? ¿Cuál es la parte o la estructura anatomopatológica que se va a ver afectada? El sistema óseo. Pero específicamente, ¿qué estructura? Puede ser los meniscos. Más que nada tenía que ser la articulación la rótula. Bueno, la articulación. En este caso estaríamos hablando de lo que va a ser tibia, peroné y lo que va a ser la cabeza de fémur, que por el desgaste del cartílago puede ver que también se vean alteradas. Muy bien. Ahora, si estamos hablando que sabemos que la gonartrosis se da en una región en específica, ¿cuál sería la extensión que esté afectando? Si estamos hablando de segmentos. ¿Lo podías repetir, Lick? Sí. Si estoy hablando de que tengo una gonartrosis y que la gonartrosis, yo sé dónde está ubicada, ¿en qué región está ubicada? ¿En dónde se daña? ¿Qué segmento del cuerpo me daña? La rodilla. O sea, ¿y la rodilla dónde se encuentra? ¿Cómo? Ahí va usted. A nivel, pues, a nivel de inferior. Exacto. Ahí entonces ya tengo la extensión. El daño está a nivel de la articulación de la rodilla, ¿ok? O articulación, en este caso, puedo poner ya directamente los huesos, ¿no? Ya mencioné fémur, tibia y peroné, ¿no? Ahora, la extensión va a ser que va a estar dañada a nivel de miembro inferior. Ahora, ¿qué cambios yo voy a estar observando en mi paciente? ¿Qué es lo que de repente en una etapa avanzada una gonartrosis me llega a dejar como, bueno, como una deformidad? ¿Podría formar una rodilla en varo? Pudiera ser, muy bien. ¿Otra? Bueno, la apoyo apoyando. Se va bombando la rodilla. Entonces aquí puedo colocar deformidad de las dimensiones de la rodilla, ¿ok? Eso entraría en naturaleza. Y en localización, ahí prácticamente sería ya lo que usted ya había mencionado, que en este caso es los huesos que se van a ver afectados y directamente también va a ser el cartílago. Muy bien, gracias, Gloria. Ok, muchas gracias, Gloria. Ahora voy a darle turno a Katherine. Katherine, ¿puedes colocar tu micrófono, por favor? Sí, diga. Buen día. ¿Mande? Le escucho. Sí, lo que pasa es que ya habló mi compañera, lo que iba a decir es que en la gonartrosis lo que sucede es la deformidad de la rodilla, en este caso en varo, cuando la gonartrosis ya está avanzada. Ok,
Entonces, ahí, muy bien, gracias. No se vaya. Ahora, ¿qué entendió? Bueno, ya vimos entonces cuál es el sistema, cuáles son los signos, ya vimos también las características que van a estar generando ustedes aquí de acuerdo a la extensión, o sea, qué partes afecta, qué huesos o qué estructuras están dañadas. Y por último, vamos a ver cómo se llega a ver en algunos casos alguna deformidad. Cuando pase actividades corporales, entonces me va a decir qué actividad del cuerpo humano el paciente no va a poder realizar porque tiene esta lesión. Le pregunto a usted. Pues cuando ya está muy, bueno, al principio se les dificulta subir y bajar escalones y ya cuando ya es muy avanzado, incluso caminar. Ok, muy bien. Entonces hay limitación. Limitación para subir y bajar escalones es una actividad. Limitación para la marcha es igual una actividad. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Los arcos de movimiento se ven afectados? Ok, vamos, Javier. Hola. Ok, muy bien. Ah. Lo escucho. No, sí, mi duda era igual sobre lo de la naturaleza. Sé que desviamos el tema mucho, pero sí hay, a su pregunta, sí hay limitación de los arcos de movimiento. Ok, bueno, entonces, Nada más para reafirmar, lo de la naturaleza simplemente son los cambios que se dan a nivel observable en las estructuras que estamos dando en el paciente. ok. De hecho, eso es lo que nosotros vamos a ver como cambios. Por eso incluso dice naturaleza, cambios, extensión, dimensión y localización, ¿qué estructura anatómica? ¿Ok? Ahí Aquí lo nada más tiene. quería reafirmar eso. Muchas gracias. Ok, no, ¿de qué? A usted. Y por último, vamos a ver si, bueno, esta persona tiene tiene esas alteraciones para subir y bajar escaleras, que tiene ya limitación para la marcha, que tiene dificultad para mover las extremidades la extremidad inferior afectada. ¿Qué restricción me va a generar en la participación de las actividades de la vida diaria? Bueno, el paciente no me va a poder realizar ciertas actividades, ¿como qué? Como deambular, como transportarse, incluso le va a costar, a lo mejor el baño, puede ser que le llegue a costar el baño por estar mucho tiempo de pie. Otra de las actividades es que a lo mejor si él hacía una actividad, supongamos que era un adulto mayor, que lo habíamos mencionado, y que es campesino, ¿creen que pueda realizar sus actividades laborales? Obviamente no. Entonces, él ya como va a tener restricción a nivel de lo que va a ser la participación, ¿ok? Ahora, dentro de lo que van a ser los factores personales y ambientales, voy a estar observando que aquí como les mencionaba, voy a tener barreras o facilitadores. En este caso, voy a estar observando cómo en la región de los factores personales, me voy a dedicar a ver más que nada cuáles son esas actitudes y comportamientos que la persona va a tener, ¿sí? Propias del paciente. Puede ser que ese señor, por la edad que tiene, porque no tiene el ingreso económico, precisamente porque ya no está yendo a trabajar, el paciente ya sea más apático, el paciente se moleste porque no tenga el recurso a lo mejor para sus compras, que su estilo sus hábitos personales cambien drásticamente precisamente porque él comienza a ser más sedentario cuando él era una persona más activa. En los factores ambientales puedo ver, bueno, qué es lo que lo va a rodear y qué pueden ser facilitadores, en este caso algo que ayude al tratamiento o barreras que desempeñen una mala actuación para mi proceso de rehabilitación. Puede ser que el paciente, en este caso, no tenga apoyo familiar, a lo mejor que el paciente por la actividad que realizaba en la actividad a la que se dedicaba, no tenga el ingreso suficiente incluso para ir a las terapias. Dos, que como ya es una persona de adulto mayor, posiblemente en su casa no tenga modificaciones, porque si no cuenta con recursos, no tiene modificaciones para realizar adaptaciones a lo mejor en casa y evitar ese contacto o ese golpe directo a nivel de lo que va a ser la articulación. Entonces, a eso se conoce como factores personales y factores ambientales que yo tengo que llenar en lo que va a ser el proceso de la cita. Ahora, voy a comenzar a dar un caso clínico, precisamente, lo vamos a analizar
por tiempo ya no lo van a poder llenar. Lo vamos a leer y yo voy a ir dando la respuesta de cómo se van a llevar a cabo el llenado de la CIF para posteriormente dar un diagnóstico fisioterapéutico. Entonces, permítanme un momento. Ok. De acuerdo a la descripción de este caso clínico, haremos el caso, bueno, más bien haremos el llenado de la CIF. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Datos personales, nombre, JKL, edad 34 años, sexo masculino, lugar de residencia, Ciudad de México, lateralidad, diestra, escolaridad, bachillerato concluido, ocupación, operador de montacargas, estado civil, casado. Antecedentes, heredofamiliares, madre de 64 años, cursa con diabetes mellitus, bajo tratamiento. Hermana de 46 años, cursa con crisis convulsivas, bajo control. Resto, interrogado y negado. Antecedentes personales no patológicos, hábitat propia, cuenta con todos los servicios, alimentación adecuada en calidad y cantidad, hábitos higiénicos, cepillado de dientes, diario baño cada tercer día, actividad de recreación, juega fútbol los fines de semana, estado de ánimo, estrés por inactividad laboral, ingreso económico bajo y es padre de 2 hijos. Antecedentes personales patológicos. Caída el 11 de enero del 2021 desde una escalera generando fractura distal del radio derecho. Posoperado de mano derecho, lo que va a ser el día 13 de enero del mismo año, contando con material de fijación como fijador externo. Padecimiento actual. Paciente referido por el médico ortopedista al servicio de terapia física para inicio de tratamiento rehabilitatorio con diagnóstico de posoperado el día 13 de enero del 2021 de fractura de coles derecho consolidada, secundaria por caída de una escalera el día 11 de enero del 2021, con el hombro y codo en extensión y la muñeca en flexión dorsal, requiriendo intervención quirúrgica con material de fijación, actualmente con dolor, dificultad para mover brazo, muñeca, edema y alteración sensitiva. Ante la exploración se observa que presenta dolor en muñeca derecha a nivel del foco de fractura, tipo punzante, 8 de 10 en escala analógica visual, el cual exacerba el movimiento articular con irradiación a dedos de pulgar e índice, con presencia de parestesias en trayecto dorsal del dedo pulgar. A la inspección se observa edema en región de muñeca y mano derecha, cicatriz limpia, trofismo muscular ligeramente disminuido en la región tenar, limitación en arcos de movimiento de muñeca, flexión a 15 grados, extensión a 10 grados, desviación radial a 10 grados y cubital. Fuerza muscular generalizada en muñeca derecha, 2 de 5 de acuerdo al examen manual muscular. Llenado capilar de 2 segundos. Dificultad para realizar actividades de alimentación moderada, higiene y vestido severo. Toma de objetos grandes, severa. Práctica de escritura, severa. Conducción severa y desempeño en el hogar moderado. Al cuidado de sus hijos de forma moderada. Entonces, vamos a pasar directamente, si pueden por favor ustedes ir sacando foto de captura de pantalla, para que ahorita, conforme vayamos llenando la CIF, vayan viendo una de las características que les voy mencionando. Voy a subir un poquito más lo que va a ser el caso clínico, para que le tomen captura de pantalla. Y ahora vamos a pasar a cómo quedaría lleno lo que va a ser en el formato de... Permítanme un momentito. De la CIF.
Ok, entonces en la actividad número 1 quedaría de la siguiente manera. Vamos a empezar un poquito a analizar sobre lo que es la parte 1 de lo que va a ser la CIF. En la parte 1 les decía que tiene que ir parte de lo que va a ser los datos clínicos. Bueno, más bien los datos personales. Nombre, JKL, la edad de 34 años, el sexo es masculino, su ocupación es operador de montacargas. El CIE-10 nos los mandaban o nos los manejaban como fractura de coles derecha. Fecha y hora, el día de hoy. Vamos a empezar ahora cómo llenaríamos las funciones corporales. Aquí me dice, ¿cuál es el sistema que se está afectando? El sistema musculoesquelético, porque estamos hablando de que se fracturó lo que va a ser radio, ¿ok? Entonces, vamos a estar observando que entonces la función que estaría afectando se va a ser función neuromusculoesquelética y relacionada con el movimiento. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que el paciente está presentando? Limitación del movimiento, edema, debilidad muscular, dolor y alteración de la sensibilidad. Entonces, como yo estoy hablando que hay alteración de la sensibilidad y estoy hablando que hay dolor, la función que también se va a estar afectando van a ser las funciones sensoriales y del dolor. Ahora, yo ya llené mi función corporal. Me voy a ir ahora a las estructuras corporales. ¿Cuál fue la estructura que se dañó? Pues obviamente la que se dañó fue el hueso directamente de lo que va a ser el radio. La estructura sensorial puede ser que por las alteraciones de la sensibilidad que me está presentando, es que también haya una probable lesión del nervio periférico, que puede ser por la característica en donde se está lesionando el paciente, sea una lesión, el daño a nivel del nervio radial, en la extremidad superior derecha, directamente en muñeca y mano. Las estructuras relacionadas con el movimiento van a verse afectadas los ligamentos, los músculos, en este caso el hueso del radio, en la parte más distal, y van a estar afectando lo que va a ser la extremidad superior derecha, directamente en muñeca y mano, y la postura típica o la naturaleza, como hace ratito lo compartieron, que van a ser aquellas deformaciones que se van a dar en la estructura, es que el paciente en este momento presenta signo de muñeca o mano de tenedor, ¿ok? Ahora, para ir a lo que va a ser la actividad corporal, él me mencionaba que había ciertas dificultades para realizar actividades, en este caso, el paciente por la lesión. Y entonces, ¿qué actividades corporales son las que se ven alteradas o se ven de cierta forma limitadas? Tenía una dificultad moderada para mover la extremidad superior derecha. Si está dañado lo que va a ser la muñeca y hay alteraciones de lo que va a ser los arcos de movimiento, entonces esto me va a generar que haya una dificultad para llevar a cabo tanto la pinza fina como la pinza gruesa. Va a haber alteración en las actividades funcionales de la mano. Entonces, el paciente no va a poder llevar a cabo agarre, sostén y caída, que van a ser las actividades básicas de la mano y que están involucradas o que están limitadas de manera severa. Otra de las cosas que... ¿alguien quiere participar? Ok, Brandon. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo lo de las restricciones, ¿no? Y Seguimos bueno, limitaciones viendo... y restricciones. Ajá, aquí en estas dos estaba hablando de deficiencias. Deficiencias, ¿okay? Sí. Y bueno, en la siguiente quería hablar de la clasificación de su severidad. Que bueno, según el artículo de CIP que había leído, bueno, es limitación leve, moderada, grave y completa. No lo mencionan como severa, bueno, donde lo había leído, no. Bueno, ajá, o puede ser como completa, bueno, es leve, moderada o grave, ¿ok? En este caso, en la de severa, lo podemos colocar como grave, para que nosotros podamos colocarlo cuando llega a haber ya una alteración. En este caso, él nos decía, bueno, en el caso, nos mencionaba, para poder realizar, por ejemplo, lo que van a hacer ahorita que me pase aquí, para poder realizar actividades de mano, precisamente por la limitación de los arcos de movimiento, entonces aquí en la parte de severa vamos a colocarle, en este caso, como lo menciona también parte de la CIF, como en este caso es leve, moderada y podría ser grave, ¿sí?
La cuando es completa es porque precisamente el paciente no puede realizar ninguna actividad, está completamente limitada, la actividad no lo realiza para nada. Entonces, otro de los signos que yo estaba platicando era el edema. Tengo que entonces estar viendo que una de las actividades que realiza el cuerpo humano y que se ve afectado por el edema va a ser la circulación periférica distal moderada. Y por último, la percepción de estímulos en mano derecha de forma moderada, porque estábamos hablando que tenía alteraciones sensoriales o alteraciones de la sensibilidad. Entonces, una de las funciones que voy a tener, que el cuerpo humano tiene que realizar, va a ser la percepción y se va a ver alterada. Y entonces, a todo lo que yo tengo aquí en actividad corporal, le voy a conocer como limitación. Limitación moderada para mover la extremidad superior derecha. Limitación para llevar a cabo la pinza fina y gruesa de forma grave. Limitación en actividad actividad funcional de mano de forma grave. Limitación de la circulación periférica distal de forma moderada. Limitación de la percepción de estímulos en la mano derecha de forma moderada. Entonces, aquí yo estoy hablando, recuerden, cuando hable de actividad va a ser en condiciones anormales, voy a poner o anteceder la palabra limitación. Y estas, como el paciente entonces me va a estar generando limitación para realizar actividades corporales, me va a generar que el paciente, para realizar ya funciones mucho más activas donde participa el paciente, van a ser restricciones en esa participación que el paciente no puede realizar. Y entonces para ello voy a estar observando que sean actividades de higiene, en este caso que el paciente lo tiene como autocuidado. Entonces el paciente va a tener restricción en la higiene y en el vestido de forma severa, restricción en la alimentación de forma moderada, en la vida doméstica va a tener restricción en el desempeño en el hogar de forma moderada, va a tener restricción en el cuidado de los hijos de forma moderada, va a tener en las áreas principales de la vida diaria, va a tener en la actividad laboral, va a estar restringida de forma severa, porque el paciente por el momento no puede trabajar. Tareas y demandas generales, bueno, que va a tener restricción en la estructura de forma severa y la otra va a ser una conducción o manejo severo. Y por último vamos a ver ahora los factores personales y los factores ambientales. Entonces aquí me va a decir, de acuerdo a las características del caso clínico, voy a estar observando que hay barreras o hay facilitadores dentro de cada una de ellas. En los factores personales propios del paciente, estamos observando en sensaciones y emociones que yo puedo colocar en esta área, voy a estar observando que el paciente tenía cuadros de estrés. Y entonces esos cuadros de estrés, a mí en mi proceso de rehabilitación, van a ser barreras. Mientras que en los hábitos personales va a haber una inactividad laboral. Entonces, como el paciente no va a poder realizar, también van a caer en cuadros de estrés y el paciente no me va a generar una evolución completa en cuestión de lo que es en mi proceso rehabilitatorio, o va a haber algo que me esté restringiendo esa actividad. Y en los factores ambientales voy a estar viendo que como no tiene falta de ingreso económico, eso también va a ser una barrera. 2, algo facilitador es que cuenta con familia cercana para el apoyo de actividades. En este caso decía su esposa. Y por último, es que ya está iniciando un proceso de rehabilitación, porque ya lo están enviando, el médico ya lo está enviando a rehabilitación, entonces va a comenzar con un tratamiento oportuno y eso puede ser un facilitador, porque ya va a comenzar a iniciar una intervención fisioterapéutica, ¿ok? Entonces, esa es una forma de cómo nosotros podemos estar llenando lo que va a hacer la CIF. Vamos a hacer una pequeña actividad y aquí nada más requiero, en este caso, que me apoyen. Es algo muy fácil. ¿Cuál es el elemento, en este caso, que va a estar dañado de la CIF de acuerdo a lo que yo estoy colocando en la parte derecha? Si yo digo que son servicios, sistemas y políticas de vivienda, ¿qué elemento es el que se ve afectado dentro de los que vimos en la CIF, jóvenes? ¿Alguien que quiera participar? Pianzi. ¿Serían los ambientales, Lick? Ok, ambientales. ¿Cuál sería en este caso? Aquí en alteración tendríamos que estar entonces colocando barrera o facilitación, pero ahí va a depender ya de acuerdo al caso clínico. Ahora, sigues ahí mismo, Pianzi.
Ahora, por favor, apóyame en la siguiente. Para mantener la posición del cuerpo, ¿cuál sería? Una función corporal. No. Lee bien la parte que sería mantener la posición del cuerpo. ¿Eso qué es? Una estructura. No, tampoco. Ay, Dios. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mm, Eso es lo que quiero que vean, porque ahorita les estoy poniendo ejemplos. Ustedes ya saben hacer casos clínicos, pero si les pongo esto, vamos a ver. Nadia. Actividades corporales. Actividades. Ok, actividad. Muy bien. Nadia, quédate con este ejemplo. Vamos. ¿Qué serían en funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones? Funciones realizadas. ¿No? ¿Otro? ¿Ah? Roxana. ¿Sería una estructura corporal? No, tampoco. Oh. Ana Laura. ¿Serían funciones estructurales? Exacto, funciones estructurales. La que sigue, articulación de radio cubital derecha. Ok, por tiempo, jóvenes, les voy a colocar cuáles serían las respuestas correctas. Servicios y sistemas y políticas, factores ambientales. Cuando está alterado puede ser una barrera o un facilitador. Para mantener la posición del cuerpo es una actividad y en este caso, si está alterada, sería una limitación. Cuando estamos hablando de funciones relacionadas con estabilidad de las articulaciones, son funciones corporales. La alteración, deficiencia. Cuando hay una articulación radiocubital derecha, son estructuras corporales y sería una deficiencia. Utilización del medio de transporte sería una participación y sería restricción. Y por último, uso fino de la mano sería una actividad y cuando esté alterada es una limitación. ¿Ok? Entonces, con esto concluyo un poquito sobre lo que va a ser el tema del diagnóstico funcional, porque es una parte para poder llenar lo básico de la CIF. Una vez que tú sepas llenar la CIF, va a ser mucho más fácil realizar tu diagnóstico funcional, porque tú de aquí, en este caso, cuando ya la tienes llenas, vas a jalar parte de lo que van a ser las funciones, estructuras, actividades, participación y lo que va a ser el contexto de la parte de factores personales y ambientales, jóvenes. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, en la parte del mini mental lo vamos a estar colocando en las funciones corporales. Hay una función que te maneja la CIF, que ya no les digo aquí, lo que nos faltó fue tiempo, que me dice, en las funciones corporales puedo utilizar funciones mentales. Entonces, el resultado de esas funciones mentales las vas a colocar en funciones corporales, ¿ok? Muchas gracias por el apoyo de la conferencia, el poderles brindar este tema. Espero que haya sido, aunque sea un poquito de retroalimentación para el llenado de la CIF y que esta sea la herramienta para poder generar el diagnóstico fisioterapéutico.